Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este mediodía arranca ni más ni menos que en el barrio Bravo de Tepito el Mundial de Frontón. En él participarán representantes de más de 20 países. Este martes dará inicio en punto de las 12 del día en el barrio Bravo de Tepito, el primer campeonato mundial de frontball donde participarán 25 países, entre ellos Bosnia, Palestina, Turquía, Togo, Sudáfrica, Nigeria, Italia, Corea del Sur, China, Estados Unidos, Argentina, España, entre otros, en cuyas calles, espacios abiertos y férreos se practica este deporte. Durante el acto inaugural, que estará encabezado por el jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, y Philippe Lafitte, vicepresidente de la Federación Internacional de Pelota Vasca, se jugarán los encuentros de Argentina B contra México B en élite masculino del grupo D, así como China A contra Estados Unidos A en la categoría élite femenino del grupo C. El Centro Deportivo José María Morelos y Pavón será sede del evento, que se realizará del 18 al 22 de julio, y la selección mexicana ya está lista para poner el nombre de nuestro país en alto. 21 Noticias. Bueno, y también arrancan este martes los Juegos Sordo-Olímpicos. Precisamente este torneo tendrá la participación de 8 atletas mexicanos. Este martes arranca en Samsun, Turquía, los Juegos Sordo-Olímpicos 2017, donde nuestro país será representado por una delegación de 8 atletas, entre los que destaca el velocista Fabián Suriel Soto Osorio. Los Juegos Sordo-Olímpicos son el evento deportivo internacional para sordos más importantes de todo el ciclo olímpico y se celebran desde 1924 cada 4 años. En este certamen participan todos los países afiliados al Comité Internacional de Deportes de Sordos. México participará con 8 atletas de 5 disciplinas en este certamen, que reunirán alrededor de 5,000 deportistas de 80 países. El abanderado de la delegación nacional es el velocista Fabián Suriel Soto, campeón nacional de 400 metros planos, medallista de bronce en los Sordo-Olímpicos de China Taipei 2009 y cuarto lugar en Sofía, Bulgaria 2013. 21 Noticias. Y concluyó el Surf Open realizado en Acapulco. En él estuvieron los mejores surfistas del mundo, incluyendo el actual campeón del mundo, el mexicano Johnny Corzo. El Surf Open 2017 llegó a su fin, tras 3 días de actividad, durante los cuales más de 100 atletas participantes de todo el mundo retaron a las olas del puerto de Acapulco, Guerrero. El actual campeón del mundo, el mexicano Johnny Corzo, tuvo una discreta participación al quedar eliminado en los cuartos de final. Los surfistas nacionales más destacados en la competencia fueron los juveniles Maya Larripa y Alan Cleland, quienes coronaron en la rama femenil y sub-16, respectivamente. El campeón absoluto del Surf Open Acapulco 2017 fue el costarricense Carlos Muñoz, mismo que venció al estadounidense Cole Hausman, para hacerse acreedor de una bolsa de $2,500 y 1,000 puntos para su calificación en el ranking mundial. 21 Noticias. Bueno, hay una figura de talla mundial, estará en la Ciudad de México el próximo mes de septiembre promocionando como embajador de lo que será la ruta aquí, precisamente en la capital del país. Vamos a ver de quién se trata. Amigos, soy Chris Froome del equipo Sky. Just to let you know, I'm going to be coming to Mexico on September the 24th for Letap, Mexico. Make sure you register. I want to see you guys there. Ciao. Hola amigos, soy Chris Froome, que fue el ganador de la Tour de France el año pasado y que hoy, justo hoy, liderea otra vez esta Tour de France, que es el torneo más importante o la ruta más importante de ciclismo que hay en el mundo. Bueno, pues el británico estará aquí en la capital del país el próximo mes de septiembre. Anoche, cambiando de tema, aquí en la Ciudad de México se enfrentaron el Cruz Azul y Porto como parte ya la recta final, si no es que ya el final de la pretemporada de la máquina cementera antes de su arranque en la liga, que será el próximo viernes frente a Tijuana, allá en la frontera. Empataron sin goles frente al Porto, ya después vinieron unos penaltis y ganaron 3-2. Acá me parece que la noticia fue la pobre entrada que hubo en el inmueble ubicado en la colonia Nochebuena. Ahí está el 0-0 entre
Cruz Azul y el Porto, al cual la gente no le interesó, muy poca gente allá en el Estadio Azul. Y precisamente sobre esto, Juan, estuvieron muy activas las redes sociales, sobre todo por el tema de la poca asistencia. Todo el mundo justificaba porque estuvieron los precios el costo de los boletos estuvo por los cielos. El boleto más barato salía por arriba de los 700 pesos en lunes. Entonces era complicado que la gente fuera, pero aún así, bueno, era el Porto, que cuenta en sus filas con 3 mexicanos, lo sabemos, Héctor Herrera, también está el Tecatito Corona jugando ahí, y también está Miguel Layún. Corona fue el único que arrancó como el titular, después los otros mexicanos ya entraron de cambio, y ahí está este partido que además fue muy movidito, tuvo muy movidas las redes la noche de lunes. Y bueno, ya para despedirme, Juan, te voy a mostrar este video. Todos los equipos europeos también se están preparando, están en plena pretemporada de cara a sus respectivos torneos y ven en el mercado asiático, así como los equipos mexicanos ven en Estados Unidos un buen mercado para ir a hacer su pretemporada y sacar un poco de dinero haciendo partidos amistosos allá, la gente va y los ve. Bueno, pues los europeos se van a Asia, donde tienen un mercado amplísimo, ¿no? Es el caso del del Borussia Dortmund, que anda por tierras japonesas, se fueron a Japón. Va tras este jugador español, no sé si recuerdas cuando les pusieron una bomba apenas hace poco, él fue el que salió lesionado de un brazo, ya está recuperado, está haciendo la pretemporada y compartió esto en redes cuando se movía del aeropuerto hacia el hotel de concentración. Vean, los japoneses están loquísimos. Oye, Mario como Kart, videojuego eso. es Mario Kart, pero real. O sea, le hicieron una caravana, aficionados del equipo japoneses, le hicieron una caravana al camión y se personificaron de Mario Kart. Y ahí iban hasta con los carritos. Son increíbles los japoneses. Cuando estás este tipo de locuras, sobre todo cuando tienen que ver con animes, videojuegos, son los únicos, son los mejores. Y es el caso, así los siguieron desde el aeropuerto hasta el hotel, caracterizados de Mario Kart con todo, y los carritos en español, por supuesto, aprovechó para grabar el momento. Y cómo no, se divierten. Claro, Japón, se la pasan muchísimo. súper, se la pasan bomba. Esa es la información deportiva. Juan, muchas gracias.